No se debe intentar contentar a los que no se van a contentar, recomendaba Julián Marías. Hoy sería el cumpleaños del gran filósofo español. Buenos días. Lunes 17º día del mes de junio, año 2024. Empezamos semana con la sensación de fracaso de la conferencia de paz sobre Ucrania celebrada en Suiza y en la que Rusia no ha estado presente. Con inquietud en Europa, hoy que empieza el trabajo para nombrar el nuevo colegio de comisarios y la fuerte presión en los mercados que empieza a notar Francia después de adelantar las elecciones generales. Hablaremos de ello y cómo sigue sintiéndose todo esto de forma muy explícita con nuestra mirada económica. Empezando por los resultados de la cumbre de Suiza y que recoge prácticamente esta declaración de la presidenta suiza Viola Amherd. A pesar de los diferentes puntos de vista, dice la presidenta suiza, hemos logrado ponernos de acuerdo en una visión común aquí en el Bundestag. Con ella enviamos una señal clara al pueblo de Ucrania y a todos los afectados directamente por las consecuencias de la guerra. Una gran parte de la comunidad internacional tiene el deseo de lograr un camino, un cambio, decía la presidenta suiza. Mientras que la presidenta en funciones de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía abiertamente lo que todo el mundo presente observaba. Esto no ha sido una negociación de paz porque Putin no se toma en serio poner fin a la guerra. Insiste en una capitulación, insiste en que le ceda territorio a Ucrania, incluso territorio que hasta la fecha no ocupa. Insiste en desarmar a Ucrania, dejándola vulnerable a futuras agresiones. Así que esta escena se queda ahí, sin ir más allá, sin expectativa de que pueda cambiar. Mientras que la propia Europa sufre las presiones de los mercados. Durante la pasada semana ya lo vimos, la presión sobre los bonos franceses ante esta situación de incertidumbre que arroja el adelanto electoral. El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, reconoció en una entrevista este fin de semana de forma abierta esto. Dice que no desespero en convencerles hora tras hora, día tras día, de lo que está en juego. Lo primero es el riesgo de que Francia pierda su atractivo. Hay muchos inversores que planeaban invertir 3 o 4 mil millones de euros en Francia para abrir una fábrica y que nos decían que hasta ahora iban muy bien la puesta en marcha de una gigafactoría y ahora están haciendo muchas llamadas. Bueno, perdón, pero si no nos garantiza la estabilidad fiscal y la estabilidad económica, es que vamos a invertir en otra parte, decía Le Maire, reconfesaba Le Maire. Y en los mercados nos encontramos precisamente esa inquietud. Lo vemos en la renta fija, sobre todo. Cuando abran los bonos en Europa veremos si continúa ese movimiento de precaución. De momento las bolsas, y tras las caídas de la pasada semana, sí que apuntan a una apertura con rebote. Ahora mismo el futuro del Eurostoxx viene subiendo 23 puntos, que es medio punto porcentual, en los 4.906. El futuro americano también viene tranquilo, aparentemente. El S&P está muy estable en los 5.432 puntos. Estamos observando también cómo comienza la semana, con otros elementos que nos interesan bastante, en particular los precios del petróleo. Pues con ligeros descensos. Aquí en Londres el Brent, el futuro está a 4 décimas más barato que el viernes, a 82,30. Y estamos viendo también cómo está el euro. Pues un poquito más abajo que la pasada semana. 1,07 dólares por euro, según estamos observando en las pantallas de XTV. Con el contraste de las economías, hoy en Capital Radio vamos a ocuparnos de ver por qué la economía española sorprende gratamente a los observadores, por qué siguen revisándose un día tras otro al alza los escenarios. El último en hacerlo, BBVA Research. Va a estar con nosotros aquí en media hora en directo su economista jefe para España, de BBVA Research, Miguel Cardoso, contándonos las 3 razones por las que la economía española está comportándose mejor de lo esperado y mejor competitivamente que otros países europeos. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. La semana comienza con expectativa de rebote en las bolsas europeas. De hecho, es lo que marca ahora mismo
El futuro del Eurostoxx, que viene subiendo en el entorno del medio punto porcentual, aunque el americano viene muy plano. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Sí, los inversores europeos se van a encontrar esta mañana, en primer lugar, con los datos de China, con ventas al por menor que han superado previsiones, pero que han decepcionado la producción industrial, la inversión en activos fijos y también la caída de los precios y de la venta de viviendas nuevas. Los futuros apuntan a un rebote sin perder de vista a Francia y las posibles consecuencias que pueda tener el adelanto de las elecciones. Según Reuters, al menos 5 fuentes del Banco Central Europeo han señalado que la institución no está planeando ninguna compra de emergencia de bonos franceses. Aún así, vamos a seguir pendientes de ese diferencial entre los bonos franceses y los alemanes, es decir, la prima de riesgo francesa, que está en 80 puntos básicos y que podría, según los analistas, ampliarse hasta los 100. Por poner una referencia, la italiana, que también se ha ampliado en los últimos días, está en 157. Esta semana, además, tendremos varias reuniones de bancos centrales, entre ellos el Banco de Inglaterra el próximo jueves, en la que no se prevén cambios en los tipos de interés, como señala Juan Moreno, analista de Bankinter. El Banco de Inglaterra probablemente mantendrá tipos en 5,25% para no interferir con las elecciones que se van a celebrar el 4 de julio, pero probablemente anticipe una rebaja de tipos en la próxima reunión, en la reunión que se celebrará en agosto. Y sería lo razonable, teniendo en cuenta sobre todo que, que el IPC, que también conocemos esta semana, es previsible que vuelva a aflojar y que se sitúe ya en el 2%. Ese mismo día se reúne también el Banco Central de Suiza. En este caso es posible que recorte los tipos de interés. El consenso del mercado da un 74% de probabilidades a que lo haga y que los deje en el 1,25%. Bueno, entre los protagonistas de hoy, atención a la estrategia que presentará Criteria Casa. Va a presentar el plan estratégico para el periodo 2025-2030 que el Consejo de Administración encargó al nuevo primer ejecutivo, a Ángel Simón. En los primeros meses en el cargo, Simón ya ha dado muestras de su perfil con varias operaciones de calado, entre ellas, por ejemplo, esa escalada hasta el 5% de su participación en Telefónica. También ha irrumpido en Colonial, donde se ha hecho con el 17% del capital, y en ACS, con la compra del 9,4%. Ha entrado en la firma de perfumería y cosmética Puig con un 3% y ha hecho caja con la venta del 2,6% del operador de torres de telecomunicaciones Telnex. La presentación del plan estratégico llega apenas una semana después, eso sí, de que fracasara la operación para lanzar una OPA conjunta con la emiratí TAQA en Naturgy. Entre los protagonistas en Europa, ING, que celebra su Día del Inversor. Si está avanzando alguno de los objetivos, se espera un crecimiento de los ingresos de entre el 4 y el 5% anual. Entre 2024 y 2027 apunta a unos ingresos por comisiones de 5.000 millones de euros y un retorno sobre el capital del 14% durante el mismo periodo. ¿Otros protagonistas? Pues también celebra Día del Inversor Amadeus. Tenemos algunos detalles. Se espera que sus ingresos, la tasa de crecimiento anual, sea de entre el 9 y el 12,5% entre el periodo 2023-2026. Ojo también al Sabadell, porque ha aplazado el cierre de la venta de su negocio de pagos a comercios Nexi tras la OPA hostil de BBVA. Y el gigante alemán de ropa deportiva Adidas investiga un caso de presunta corrupción a gran escala en China, valorado en varios millones de euros, según Financial Times, que también cuenta que Serbia podría dar luz verde a Río Tinto para desarrollar la mina de litio más grande de Europa, 2 años después de que cancelara el proyecto. Y nos fijaremos también en la empresa francesa de defensa y tecnología Thales, que acaba de anunciar que va a multiplicar por 4 su capacidad de producción de munición en una planta nacional, porque ha conseguido un nuevo pedido del ejército. A continuación, las claves del mercado americano.